Y bueno, pues al respecto del tema, hay evidentemente un asunto político de fondo en todo esto. Muy difícil pensar que esto sea estrictamente jurídico, y máxime pues por las guerras de declaraciones que ya se han dado al respecto. Hoy aquí en esta mesa en MBS Noticias me da muchísimo gusto saludar a Roberto Rock. ¿Cómo estás, Roberto? Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, Luis. Hola, Roberto. A ver, lo primero que preguntaría, porque todavía no se refleja en el tracking diario de Mitofsky, pero pues esto se va a reflejar, ¿no? Todavía no, se va a reflejar, claro. ¿Cómo lo ves? O sea, ver un presidente que llegó al poder con el discurso del combate a la corrupción, de los gobiernos anteriores, corruptos, impunes, cómplices, y que un acto de este tamaño, en donde a lo mejor AMSA y Ancira no estaban en el radar de nadie, pero empiezan a estar en el radar, o sea, después de aparecen, y el caso de Lozoya, que sí estaba en el radar, pues la gente, los que votaron por él empiezan a decir, ya está cumpliendo. Y los que se habían medio arrepentido decir, bueno, ya empezó. Y claro que va a impactar en algo. Mira, Peña tuvo un comportamiento hacia abajo, pero el momento en que detiene al Bester, en ese momento sube 3-4 puntos. ¿Y Andrés Manuel cuánto calculas que puede llegar a subir? No sé, a lo mejor 1 o 2, porque está alto. El problema es que cuando estás tan alto hay más para abajo que para arriba. Es más fácil bajar que subir, pero sí, ni modo que esto lo haga bajar. Hay un asunto ahí que está en medio por el timing, Roberto Rock, no sé qué opinión te merece, que pues los números en materia económica no van bien, ya vimos ni en seguridad con el Banco de México, ni en seguridad, ni en salud, que es realmente la crisis que está ya desde la semana pasada, un posible desabasto de medicamentos que ya se siente, pero que va a generalizarse si no se toman las medidas necesarias, la renuncia de Germán Martínez, o sea, como que hay muchos elementos políticos en el ambiente, y justamente en ese momento ¡zas! Emilio Lozoya. Sí, se han venido encadenando distintas señales adversas para el gobierno de López Obrador, actos fallidos del propio presidente en sus conferencias mañaneras. Está la inminencia, que creo que es un factor, Luis, de las elecciones del próximo domingo, que si bien está cantado el triunfo de Morena. En 2 estados. En 2 estados donde se releva gobernador, hay otros 3 estados, 4 estados donde hay comicios que habría que ver cómo funciona, pero que ciertamente va a impactar en el ánimo del público una noticia de esta naturaleza. Es muy difícil, solamente para redondear una idea, que uno no esté contento con el encarcelamiento de Emilio Lozoya y de un empresario que uno le empieza a rascar y lo encuentra en Fobaproa y otro tipo de cosas, un señor que toma un avión privado y huye cuando se congelen las cuentas, aterriza en Palma de Mallorca, que lo detienen. Desde mi punto de vista es una humillación para el personaje, pero yo creo que habría que tomar una cierta distancia de si esto implica a Peña Nieto o no. Creo que Lozoya cayó en desgracia con Peña Nieto de una manera muy ruidosa, especialmente en su confrontación con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, sin duda el hombre más poderoso después del presidente del pasado sexenio. Esto estaba bastante cantado, por alguna definición no procedieron contra él durante el sexenio, a lo mejor mucha gente implicada, pero yo no veo esta implicación automática de cae Lozoya y hay un hilo directo hacia Peña Nieto. Sin embargo, lo que mencionas, Roberto, Roy, es un asunto basado en este punto de los agronitrogenados, de la venta de la planta chatarra, pero la caja de Pandora se destapa. Exactamente. Y esto te lleva a Odebrecht. Y ahí sí, no sé hasta dónde llegue, ¿no? Y Hertz mencionó estafa maestra también. Sí, claro. Y hay que ver si hay un efecto dominó en los estados, porque les puso el ejemplo López Obrador. O sea, como que si esto inicia algo o simplemente es un evento aislado. Coincido contigo en que no veo el enlace directo a Peña Nieto. El rompimiento fue de tal manera que cuando lo sustituyeron con González Anaya, viene a salvar Pemex, ¿por qué? Porque es un desastre Pemex. Sí. O sea, la sustitución no fue una sustitución amable. Fue casi diciendo, fue un desastre lo que estás haciendo. Y el asunto de esta empresa por la que están acusando, porque todavía no apareció Odebrecht, o sea, esta empresa no es nuevo tampoco. Ya López Obrador lo había mencionado 3-4 veces, compraron una empresa carísima, o sea, tenían información de esto. Entonces yo creo que por lo menos, si es un asunto político, al menos en un efecto político, mueve la agenda a favor de López Obrador.
O sea, coincido con, ni modo que digamos, ¿para qué lo agarraste? No lo hubieras agarrado. Ni sus críticos podrían decir que no lo agarre. O sea, no es una... Entonces yo creo que opera políticamente en una racha en donde efectivamente no se le han acomodado los números de seguridad, de economía, de salud. Sin embargo, la agenda él sí la ha podido controlar. Por ejemplo, lo de salud la ha volteado como el huachicoleo al asunto de que es por un combate a la corrupción. Uh-huh. Y mientras no te toque el problema de salud a ti, porque alguien dice, ¿por qué no mides la popularidad afuera de los hospitales? Pues porque eso no es México, no está fuera de los hospitales todo el día, eso es un grupo. Bueno, mientras no te toque, estás dispuesto a perdonarlo. ¿No? Igual. Y el asunto de la sustitución de la secretaria, ¿no? Se ve congruencia, como en su momento cuando sacaron al profesor Benítez, se vio congruencia. Igual, por un asunto de que las redes destaparon un abuso de poder de la hija del de Profeco y sacaron igualito, las redes destapan un asunto y por congruencia se va igualito, a Peña le redituó en aquel momento. Entonces yo creo que se han acomodado las cosas. A ver, aquí hay un asunto que llama la atención porque está el punto político, pero me llama la atención el ejemplo de Bester Gordillo. Cuando detienen el Bester Gordillo en México y va a sonar súper aunque técnico, le duró muy poquito, duró muy Subió, poquito, pero duró muy poquito. Pero además hay otro elemento, y a lo mejor va a sonar súper técnico ahí el asunto, pero jurídicamente tenemos un sistema penal muy distinto al que hoy tenemos. Claro, y eso creo que juega y nunca mucho. estuvo claro por qué la detuvieron. Y en ese sistema tú puedes alargar. Sí. Hoy ya es más difícil alargar, no estoy seguro que se pueda, pero es más difícil alargar. Y ahí es lo que yo quisiera preguntarte, Roberto, ¿cómo ves ese tema? Hay un problema muy singular. Tú has destacado, por ejemplo, una frialdad creciente entre Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el fiscal Gertz Manero. Es muy evidente. Gertz Manero culpa a Santiago de los rumores de que está enfermo y que está a punto de dejar la chamba, ¿no? Y Santiago ha tenido un protagonismo muy importante. Creo yo que quisiera rediseñar la Unidad de Inteligencia Financiera, como ocurre en otros países que tienen sus propios fiscales, emprenden cosas. Creo que es un elemento muy singular. Cuando dio declaraciones Santiago Nieto en estos días, ¿no? Habló, y aparte el señor Lozoya le incrementó $33,000 millones anuales a Pemex. Tiene que dar cuentas de eso. Oye, ¿de qué le vas a cargar? ¿A quién? El día, a Lozoya. Sí. El día que lo detengan le va a caer el mundo encima. Y ese tipo de cosas yo creo que es un patrón diferente. Es que aquí hablamos ya de intrigas palaciegas, de temas que a lo mejor se pelean por tener la atención, el cariño, el aprecio y la palomita del presidente, y que me recuerda mucho a pifias enormes que cometió la PGR en el sexenio de Peña Nieto y en los sexenios anteriores, en el de Calderón, cómo los municipios de Michoacán, o sea, el michoacanazo famoso del PRD, o sea, porque es un gran golpe, o sea, pero si lo están dando mal, sí, se les puede revertir. Va a terminar en una gran pifia. Es interesante lo que dice el abogado de Ancira en el sentido de que ya hay recursos judiciales, por ejemplo, en contra de la práctica de congelar cuentas. Creo que es una práctica universal, pero será muy interesante ver qué dicen los jueces, qué dice la Corte eventualmente, de si la Unidad de Inteligencia Financiera debe hacer eso, pero especialmente si debe informarlo el fiscal. Exacto. Perdón, el titular de Inteligencia Financiera, o tiene que esperarse, ¿no? Lo que sabemos es que Gertz Manero acusa a Santiago Nieto, además del chisme de su salida, de que le complica la cosa desde el punto de vista de debido proceso. Sí. Si tú lo anuncias, yo no lo he judicializado todavía y me creas una pesadilla. Va a ser muy interesante cómo se procesa eso. Yo quisiera hacer una puntualización. El tema de salud es mucho más grave que un grupo de médicos protestando. Claro, por supuesto. Y es algo que todavía no ha terminado. Nosotros en la Silla Rota hemos estado muy cerca del tema, tenemos un proyecto sobre asuntos médicos y yo creo que es un asunto que va a ir creciendo. Apenas el gobierno va a intentar hacer una compra de medicinas relativamente grande, con una modalidad diferente, pero yo creo que estamos en la orilla de que si no es más sensible y más sensato, vamos a tener marchas de batas blancas por la ciudad. Y más inmediato. ¿no? Y por más cortinas de humo que tengas y por más Lozoya y Odebrecht, eso sí no lo vas a eliminar. Pero quiero ver una marcha de pacientes con sus familiares. No, lo sé. O sea, tienes el tema de... Es decir, la salud sí es de lo que te afecta en tu hogar, en tu alegría, en tu economía. O sea, esa sí afecta. Esa no importan las macroeconomía. Esa va directo. Estoy de acuerdo.
¿no? Yo, por ejemplo, no he tenido que ir en los últimos 15 días a ningún médico o hospital, y entonces digo yo, está pasando algo, pero si tuviera que ir me está pasando algo. Entonces lo que sí es... Pero la gente lo entiende, lo entiende cuando dice, es que este hospital tiene estos problemas, por supuesto la gente lo procesa muy claramente. Sí. No, y ahí teníamos esta crisis que digo, entra aquí al tema, porque pues al final el timing es muy curioso, yo insisto, y que yo regresando al tema de Odebrecht y hasta dónde podría explotar esto, pondría sobre la mesa, ¿podría caer Peña Nieto? No sé. No, yo no lo ¿Tú veo. no lo ves? No, a ver, no sé, alguien dirá, ¿por qué estás protegiendo a Peña Nieto? No sé, pero en México las leyes como para que lleguen hasta el presidente están no está tan claro. Pero en Brasil tampoco está tan claro antes, ¿no? No sé si estaba tan claro, ni en Perú. Sí. Ajá, y en Perú. Y en varios estados. De hecho, si buscas en Latinoamérica, prácticamente en todos lados, salvo Venezuela y México, ha pasado algo. Y aquí lo que ha pasado realmente es nada. El diseño institucional es muy diferente. Es diferente. Lavallato es un tema de jueces, no de fiscales, ¿no? Es decir, y tenían una implicación con incluso el aniversario de la Corte Independiente. Pero se habla en tu buen artículo hoy del Universal, hablas de el posible pacto de impunidad. Yo creo que estas cosas no existen en política. El hombre de la política funciona en circunstancias diferentes, dependiendo de las cuestiones que enfrente. Si López Obrador necesita ir sobre Peña Nieto en un momento por una circunstancia X, ¿no? Lo va a hacer, yo creo. Y si no puede legalmente. No digo que yo digo, pero mediáticamente. Sí, si no puede, sí. Yo sinceramente sí creo que hay un acuerdo entre ellos en la transición, pero creo que la gente que está acercada a estudiar estas cosas te das cuenta que uno dice, mira, tenemos un acuerdo hasta ahorita, más adelante cada quien reacciona en función de sus circunstancias. Peña Nieto es el expresidente y que sería como una sucesión y seguir el ejemplo de otros países si es que él en algún momento terminara detenido, ya con ese asunto. No sé cuánto tiempo podría estar porque, insisto, el nuevo sistema de justicia es muy garantista, tienes muchas posibilidades, obviamente creo que tendría abogados muy muy buenos para que el caso pues fuera lo mejor para él, pero a ver, déjalo señalado, exacto, ¿no? Es mediático. Pero que no sería la primera vez, porque a ver, entre Cedillo y Salinas también hubo señalamiento mediático. Pero señalamientos mediáticos ahí quedaban. Sí, ahí quedaban. Metió a la cárcel a su hermano. O sea, hermano. Sí. Más cerca no se podía. Y hoy tienes, insisto, expresidentes en la cárcel. Sí. Pero bueno, no pensemos en Peña Nieto. Algo que me llamó mucho. O sea, al final Emilio Lozoya no se mandaba solo en el tema de la compra de agronitrogenados, pero también en muchos asuntos en Pemex. O sea, hay un consejo de administración y ahí estaba también un Luis Videgaray. Sí, lo que se publica hoy es que el consejo no fue consultado para esta compra en particular. Que no hay un acta de consejo que autorice esta compra en particular. Lo compra una empresa filial de Pemex, ¿no? Una de las muchas. Sí, PMI. Entonces, esta hipótesis de que habría que ir por los miembros del Consejo no aplica. A lo que me refiero aquí en la mesa es qué pasaría si no es nada más Emilio Lozoya. O sea, estamos acostumbrados al quinazo. A ver, por este caso no sé, pero si aparece Odebrecht no es nada más Emilio Lozoya. Pues la caja de Pandora. O sea, ahí todo caja te de lleva Pandora, al monstruo. sí, porque incluso inicia hasta antes del inicio de la toma de protesta de Peña Nieto. Hay que entender, creo, que México es una vergüenza internacional por su falta de acción en materia de Odebrecht. Estamos como en todos los países, toda América Latina donde operó Odebrecht, tuvo un modus operandi que sobornaba funcionarios, financiaba campañas, protegía candidatos. Y ganaba contratos. Solamente en México y ganaba contratos, así cerraba el círculo. Sí. Y tenía una empresa local que hacía todo eso. Solamente en México no pasó eso. Son santos aquí, ¿no? A nadie. Cuando ellos declaran que sí. Cuando los de Odebrecht declaran que sí, intervinieron. Sí le dimos dinero. No, está bien. Que siendo fiscal electoral, que también es un tema con el que me gustaría cerrar, siendo fiscal electoral Santiago Nieto, pues él habla de Emilio Lozoya, se nota pues una verdadera situación de ira en el sistema, lo sacan de la Procuraduría General de la República, lo remueve, ya no estaba el doctor Cervantes como procurador, ya estaba nada más el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, y
Y bueno, pues ahí hay muchos temas en donde pareciera que en ese momento deshacen la carrera. O sea, también estamos hablando de un hombre que trae historia. Hay un factor personal de Santiago Nieto sobre Lozoya, por supuesto. Y en ese tema, sí. Es la causa de que lo hayan cesado de la Fiscalía Electoral. Y Lozoya personalmente presentó 4 demandas contra Santiago Nieto. Personalmente. ¿Cómo ves? No, a ver, si estamos hablando de un evento que se esperaba que ocurriera prácticamente recién llegado López Obrador. Sí. O sea, recién llegado esperábamos que fuera, ay, ¿dónde están? De hecho, había un reclamo, ¿y dónde están estos? Que tanto dices de la corrupción, de la mafia del poder, ¿dónde están? Y la crítica del perdón, es que ahora ¿por qué perdonas a todos? Y ahora ¿por qué vamos a ver adelante? Sí, el punto cero que digo, no el punto final, el punto final. No, o sea, de hecho, el ciudadano cuando le preguntaba sobre eso, era 8 de que dicen nada de punto final, vamos contra todos. Sí quería un castigo, para eso votaron por él. O sea, no votaron para la Guardia Nacional, o sea, votaron para esto, ¿no? Entonces, es cierto, el momento, coincido con Roberto, a ver, previo a unas elecciones, cuando está en un problema de que se están hablando temas que a él no le convienen que se hablen, y aparece esto en un momento donde cambia toda la agenda. La pregunta se diseñó así, no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. O sea, pero apareció en este momento. Cuando el presidente ha hablado del asunto ha sido bastante mesurado y no es común en el presidente que sea mesurado, y en el tema de Lozoya y estas investigaciones ha sido muy mesurado, diciendo yo no voy a detener es el fiscal, es el fiscal, lo hicieron ellos. Me llama también ahí que el mismo Santiago Nieto en este conflicto con Hertz Manero dice, bueno, es que nosotros tenemos autonomía para actuar de la manera como mejor nos parezca. Sí, supongo que el presidente estaba enterado de que esto iba a pasar, pero de pronto... Al menos unas horas antes. Al menos una parte le dijeron. ¿no? No hay que perder de vista lo que está pasando en Ficrea. Nos está pasando un poco de noche la detención del señor Olvera, que fue presidente de Ficrea, que lo acusan de haber defraudado 6,000 millones de pesos contra ahorradores de todo tipo, especialmente gente de mucho dinero, pero no solamente. Yo creo que también es un reclamo, y ahí sí yo veo una liga hacia gente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hacia Hacienda. Ahí va a brotar cosas más importantes. En Texas. Y en Texas, justamente, en Texas y en Estados Unidos, con la OFA, que está trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Departamento del Tesoro norteamericano. Y dices, mira, que muchas de las cosas de dinero han aparecido en Texas. Sí. En Texas muchas, hay una liga, muchas. ¿Estará en Texas, Lozoya? Bueno, eso no, también dijo, su abogado dijo que estaba, creo, en Texas. Ah, ya dijo. No dijo, el abogado no dijo, más bien lo leímos en algún chisme. Sí, lo leímos en algún chisme. Ayer aquí dijo que estaba en México. Sí. Ayer nos dijo que estaba en México porque no lo iba a presentar. Entonces... Bueno, Texas ya antes era México. Sí, pero que tiene ahí algunos amigos en Texas. Roberto Rock, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis, mucha suerte. Seguimos, gracias a tu público. Y estamos ahí en La Silla Rota. Roy Campos, muchísimas gracias. Te vemos y te consultamos siempre en Consulta. Gracias, Luis. ¿Cómo cuándo crees que se vean el reflejo de pues este fin de semana, porque este fin de semana. O sea, para el lunes las noticias van aterrizando, van hablándose de boca a boca, la gente lo va... Entonces yo creo que este fin de semana aparece. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, 8:32. Seguimos.